Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este live. La idea es que hoy vamos a trabajar entonces los principios de trabajo colaborativo en Revit. Recordar que el trabajo colaborativo pues es una herramienta que se ha venido definiendo bastante para los procesos de digitalización de la industria de la construcción. Para esta situación, digamos que el término como tal llamado para esta acción entonces es BIM y es el que involucraría entonces el resto de las disciplinas que permite pues como tal generar entonces modelos y elementos que luego permitan entonces validar la información que durante el proceso de diseño y, y coordinación se van generando con estas disciplinas entonces que normalmente lo que ocurre es que no se involucran dentro del proceso de diseño sino que se van o se involucran, más no se tiene una certeza o una confiabilidad para la inclusión de esa información dentro de nuestro proceso de diseño muy adecuada. Entonces, para este caso vamos a trabajar el tema de trabajo colaborativo. Cabe acotar que es solamente una parte del trabajo colaborativo. ¿Sí? En este caso simplemente vamos a ver un poco de las herramientas que nos presta específicamente Revit de Autodesk. ¿Sí? Entonces simplemente tenemos acá este proyecto. Es un proyecto pues un poco básico. La idea es que nosotros entonces trabajemos varias disciplinas a partir de este modelo. Este es el modelo arquitectónico. ¿Sí? En él pues incluyen algunos elementos que vamos a poder configurar y trabajar de forma colaborativa. Luego habrán otros elementos que no se podrán trabajar de manera colaborativa. Sí, básicamente, ¿cuáles son los que se pueden trabajar colaborativamente? Son los que en nuestro caso tengan una definición como elementos de referencia o elementos que ya sean puntualmente como muros, columnas, pisos, que nos vayan a permitir a nosotros generar entonces la, la copia y trabajo colaborativo, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a iniciar con el trabajo colaborativo para el tema de ejes de elementos de referencia. Entonces lo que vamos a hacer es que directamente nos vamos a ir a la pestaña Collaborate, ¿sí? Por acá está la pestaña. Collaborate y dentro de este vamos a tener varias herramientas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que generar? Vamos a guardar este proyecto y luego lo que vamos a hacer entonces es a generar un proyecto nuevo con base en este que ya venimos desarrollando, ¿vale? Vale, entonces lo que vamos a hacer es directamente guardar el proyecto, ¿sí? En este caso, pues ya lo tengo guardado. Lo que voy a hacer es que voy a cerrar completamente el proyecto y lo que vamos a hacer es abrir un nuevo proyecto, ¿vale? Simplemente voy a cerrar todas las vistas que tenemos de ese elemento. Voy a abrir por acá uno nuevo, perdón, voy a crear uno nuevo. Entonces, simplemente es tomar una plantilla de las que nosotros nos vayamos a valer. En este caso, pues vamos a tomar una plantilla directamente de la disciplina de estructura, ¿sí? La idea es que nosotros trabajemos entonces con las plantillas que nosotros necesitamos de referencia y que realmente tengan cada uno de los puntos que nosotros requerimos para poder generar esos modelos, ¿vale? En caso tal de que ya tengamos o contemos con una plantilla que sea de nuestra compañía, simplemente utilizarla en esta situación y que tenga pues como tal ya los elementos definidos, ¿vale? Vale, entonces para este caso vamos a seleccionar la plantilla estructural. Simplemente vamos a crear un proyecto como proyecto, damos OK. Y lo que vamos a hacer entonces es que ya con este elemento que tenemos, entonces lo que vamos a hacer es que ya con este nuevo archivo que tenemos generado, vamos a utilizar esas herramientas que habíamos mencionado anteriormente, ¿vale? Entonces venimos a la pestaña colaborar o collaborate y lo que vamos a tener entonces principalmente son varias herramientas que nos van a permitir a nosotros generar una colaboración. En este caso pues tenemos aquí una que es, digamos, o llamémosla una de las principales, para nuestro caso el tema de worksets, ¿sí? El que se encuentra por acá arriba o subproyectos, permite generar un trabajo colaborativo
para una disciplina. Luego vamos a ver que es muy útil generar o trabajar con esta herramienta. Pero en este caso lo que vamos a hacer entonces es directamente trabajar con el elemento de Copy Monitor y Coordination Review, ¿sí? La idea es que nosotros podamos entonces a través de estos dos elementos trabajar colaborativamente dentro de Revit, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer inicialmente es generar la carga de un link, ¿sí? Miremos que si nosotros utilizamos la herramienta de Copy Monitor, lo que vamos a tener es una opción de utilizar el proyecto que tenemos en este momento abierto, ¿sí? O seleccionar un link. Entonces, para nuestro caso, lo que vamos a hacer es simplemente cargar un link, ¿sí? Entonces, simplemente vamos a la pestaña Insert, Revit Link, y lo que vamos a hacer es cargar entonces ese proyecto que tenemos por acá, que es el que está guardado, ¿vale? Entonces, simplemente lo vamos a abrir. Vamos a ver que él pues tiene como referencia los puntos que nosotros hayamos definido para cuando cargamos el link. Sí, en nuestro caso fue simplemente origen a origen. Recuerden que eso es algo pues que nosotros tenemos que tener en cuenta debido a que si tenemos designado este que es el Project Base Point y el Survey Point en ubicaciones que no sean a las que requerimos para nuestro proyecto, pues lo que va a ocurrir es que vamos a tener entonces elementos que no se van a referenciar ni se van a compartir de manera apropiada, ¿sí? Entonces simplemente voy a apagar por acá esta propiedad. Lo que voy a hacer es que directamente voy a reutilizar estos elementos de elevaciones o de fachadas. Simplemente los voy a desplazar por acá. Y lo que vamos a hacer entonces es a trabajar entonces con esa copia de elementos que vamos a poder generar para empezar a trabajar nuestro proyecto de otra disciplina, ¿sí? En este caso el que tenemos aquí es de arquitectura. Ahorita vamos a generar entonces otros elementos que nos van a servir a nosotros para referenciar otras disciplinas. En este caso, yo recomiendo que nosotros tengamos en cuenta que cuando nos cargamos un proyecto nuevo, tenemos aquí dentro del Project Browser algunos elementos que nos van a tener entonces como tal creada la plantilla, ¿sí? Entonces, en este caso, pues tenemos estos elementos de elevación y luego lo que va a ocurrir es que cuando generemos la copia de esos elementos de referencia que es con los que vamos a iniciar, se van a traer elementos nuevos. Entonces, yo aconsejaría que inicialmente lo que podríamos hacer es borrarlos porque no nos va a permitir entonces copiar uno por uno esos elementos, sino que se van a generar otros y se van a sobreponer o directamente podemos seleccionarlos para que se pongan en la posición que estos tienen, ¿sí? En este caso lo que vamos a hacer simplemente por facilidad es eliminar esos niveles que nosotros tenemos entonces creado, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que van a desaparecer entonces de nuestra vista estos elementos de Structural Plan, pero pues luego los vamos a poder crear fácilmente, ¿vale? Entonces simplemente acabamos de borrar esos elementos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a venir a la pestaña Collaborate, simplemente vine a una vista de elevación, voy a venir a la pestaña Collaborate, voy a ir a Copy Monitor y lo que voy a hacer es que directamente voy a seleccionar el link que tenemos allí para poder entonces generar la copia de esos elementos de referencia. Entonces simplemente vamos a la pestaña Copy Monitor, Select Link, ¿sí? Seleccionamos el link con el cual vamos a trabajar, que es el que cargamos. Y ahora vamos entonces previamente a generar una configuración de esos elementos que vamos a copiar para luego poderlos entonces copiar fácilmente, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a venir acá a opciones. Entonces simplemente venimos a opciones, ¿sí? En la pestaña de opciones lo que vamos a hacer es seleccionar entonces cada uno de esos elementos. ¿Vale? Entonces simplemente vamos a seleccionar las opciones y configuración de esos elementos de referencia que vamos a trabajar. En este caso entonces cabe notar que tenemos varias opciones para la generación de esos elementos. Inicialmente lo que vamos a hacer entonces es decirle que las categorías y elementos o tipos a copiar, el original es el de 8 milímetros, ¿sí? Que digamos es la burbuja que vemos aquí. En este caso sería para el tema de niveles. Miren, estos son los elementos que vamos a poder copiar. Solamente se basan en 5 elementos para poder generar entonces una base para nuestro proyecto. En este caso entonces tenemos niveles, rejillas
columnas, muros y pisos, ¿sí? Básicamente son los elementos que nos va a permitir entonces copiar a nuestro proyecto y poder trabajar entonces colaborativamente con lo que vayamos generando, ¿vale? Entonces, simplemente acá tenemos el elemento original. Y lo que podemos hacer es que cuando traigamos entonces esa referencia, vamos a poder seleccionar el tipo de elemento que queremos que esté en este proyecto, ¿sí? En este caso nosotros podemos también seleccionar la opción de copiar el tipo original del elemento, ¿vale? Luego también lo que podemos hacer en este caso, estamos teniendo en cuenta que es para el tema de estructuras. Acá pues tenemos un inconveniente con las unidades. Lo que vamos a hacer entonces es cambiar las unidades. Simplemente me voy a salir, voy a darle escape, voy a darle cancelar y lo que voy a hacer es que a través del shortcut o atajo UN, ¿sí? Voy a cambiar las unidades de este proyecto. Entonces simplemente voy a venir a decirle que no sea en pies y pulgadas, sino que sean metros, que nos diga 2 decimales con el elemento de metros. Ok. Ahora sí, nuevamente copy monitor, select link. Vamos a las opciones. Acá tenemos entonces las opciones. Y lo que podemos hacer es generar entonces un offset o un desfase con esos elementos que vamos a referenciar. En este caso los niveles, por ser arquitectónicos, van a estar entonces con el nivel de piso acabado. Entonces en este caso vamos a darle unos 10 centímetros de desfase, simplemente para visualizar entonces que la copia que se va a generar de esos elementos se va a encontrar por debajo, que sería el caso de la estructura. ¿Sí? Entonces simplemente vamos a decirle que se genere un desfase de 10 centímetros. Luego acá le podemos decir que esos niveles entonces vengan con el mismo nombre, ¿sí? Y podríamos agregarle un sufijo y un prefijo, ¿sí? Vamos a ponerle un prefijo. Simplemente vamos a decirle que se va a llamar EST y un slash luego para que venga entonces con el elemento, ¿sí? Se va a ser el nombrado que va a tener nuestro nivel. Entonces simplemente vamos a darle OK. Aún no hemos copiado ningún elemento, solamente estamos seleccionando las opciones entonces para que cuando generemos la copia la podamos hacer. Y lo que vamos a hacer es decirle copiar, ¿sí? Miren que ahora podemos entonces seleccionar esos elementos a copiar. En el caso de yo copiarlo solamente así como lo acabamos de hacer, lo que va a ocurrir es que va a traer elemento por elemento, ¿sí? Entonces yo lo que puedo hacer es cargar la opción de copia múltiple, ¿vale? En este caso, si visualizamos, entonces esa copia se ha generado con un desfase de 10 centímetros. Ahora, pues lo que voy a hacer es que necesito copiar todos los niveles que tengo aquí. Simplemente le voy a dar control Z y le voy a decir copia múltiple, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es a seleccionar todos los niveles que se encuentran allí, ¿sí? En este caso no los he copiado aún, entonces para esta situación lo que tengo que hacer es simplemente decirle finalizar, ¿sí? Acá en la barra que se va cambiando cada vez que seleccionamos una herramienta, simplemente le decimos finalizar. Ahí se ha generado la copia, aún podemos hacer algunas modificaciones, pero luego no hemos terminado o finalizado el proceso de copiado de esos elementos, ¿sí? Entonces en este caso él nos saca este recuadro simplemente para darnos el aviso de que ese elemento está siendo monitoreado, ¿sí? Este es el nivel de referencia que se encuentra por debajo de este, ¿sí? Entonces simplemente lo que vamos a hacer para finalmente poder copiar esos elementos es darle escape y vamos a finalizar, ¿vale? Acá finalizamos y simplemente hemos creado entonces esos niveles, ¿sí? Miren que acá se encuentran esos niveles. Si yo apago el link, simplemente voy a darle Visibility Graphics, ¿sí? VG, Revit Links, voy a apagar ese link de arquitectura. Vamos a ver entonces que estos son nuestros niveles del proyecto, ¿vale? Entonces, para esos niveles de proyecto, ahora lo que tenemos que hacer es crear una vista en planta para poder visualizarlos dentro de nuestro Project Browser. La idea es que acá simplemente nos podemos ir a la pestaña de View y en View vamos a decirle entonces Plan Views y vamos a crear las vistas de planta estructural, ¿sí? Entonces simplemente seleccionamos y acá tenemos entonces todos los niveles que acabamos de crear como una copia. Simplemente voy a darle Shift, clic en el último nivel, voy a darle OK y acá se van a crear entonces esas vistas de planta de nuestros elementos copiados, ¿sí? Entonces acá los tenemos ya. Cabe anotar que estos son solamente los niveles. Las rejillas que alcanzamos a visualizar aquí son de los elementos del link que hemos cargado en nuestro proyecto. Recuerden que Revit particularmente tiene un proceso de visualización
diferente para cada una de las vistas que tengamos dentro del proyecto. Entonces nosotros solamente la pagamos en la vista de elevación de este, pero en la vista en planta del nivel 4 no la hemos apagado, ¿sí? El link. Entonces simplemente acá lo puedo apagar, puedo darle HH, ¿sí? Para hide elements, y acá miren que se acaba entonces de ocultar ese link. Entonces simplemente tenemos muchas formas de ocultar esos elementos, ¿vale? Acá ya lo que tenemos que hacer entonces es continuar con la copia de los siguientes elementos. Entonces vamos a irnos a la pestaña Collaborate. Nuevamente vamos a Copy Monitor. Me he quedado en esta vista en planta por dos razones. Una, porque miren que aquí ya tenemos otros elementos de referencia, ¿sí? Y los tenemos todos ellos, sería la segunda razón, ¿sí? Porque en esta vista de este, si vamos a aprender nuevamente el link, simplemente acabo de darle al shortcut VG, le doy OK. Miren que solamente tenemos los ejes de referencia que se encuentran enumerados, ¿sí? Si vamos a ver, hay muchos más ejes que son los que se encuentran alfabéticamente nombrados. Entonces, en este caso, me sirve más seleccionar estos elementos de acá, ¿vale? Entonces, simplemente voy a venirme al nivel 1 y lo que voy a hacer es copiar todos esos elementos de referencia, ¿sí? Entonces, simplemente vamos a Copy Monitor, Select Link, seleccionamos el link. Perdón, acá creo que le di Escape, Select Link, seleccionamos el link y vamos a opciones nuevamente y vamos a decirle entonces que ya en este caso no vamos a trabajar los niveles, sino que vamos a trabajar las rejillas, ¿sí? Grids. Entonces simplemente venimos a rejillas, miren que tenemos exactamente las mismas opciones que teníamos en el caso de los niveles, tenemos el tipo original de la familia que está pues para esa referencia a esos ejes, esos niveles, perdón, esas rejillas, y acá tenemos entonces el tipo que vamos a cargar nuevo, ¿sí? En este caso simplemente podemos seleccionar que copie el elemento original y que vamos a tener el prefijo de estructura, ¿sí? ST y un guión. Entonces simplemente vamos a decirle OK y ahora vamos al elemento de copiado, ¿sí? Vamos a seleccionar copia múltiple y vamos a seleccionar esas rejillas que vamos a copiar. Podríamos seleccionar una por una, ¿sí? Empezar a seleccionar y luego control clic y empezar a seleccionarlas. O lo que podríamos hacer para facilitarnos un poco más el proceso es seleccionar todos los elementos y luego a través del filtro seleccionar entonces solamente la categoría de rejillas, ¿sí? Grids. Entonces simplemente vamos a darle OK. Aquí aún no se han copiado sus elementos de rejilla, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer entonces simplemente es decirle finalizar. Ahí ya se copian esos elementos de rejilla. Miren que acá tenemos el prefijo de estructura y la rejilla perteneciente pues el numerado sea numérico o alfabético. No hemos finalizado el proceso de copiado, recuerden, demos escape y luego finalizar para poder entonces copiar esos elementos de manera apropiada, ¿sí? Entonces ya acá tenemos la copia de esos elementos de rejilla. Vamos a ocultar el link y miren que aquí entonces ya tenemos esas rejillas vinculadas a nuestro proyecto, ¿sí? Entonces en este caso, ¿qué es lo que tenemos que generar? Tenemos que garantizar entonces que cada una de esas rejillas se haya llevado correctamente a los niveles, ¿sí? Entonces vamos a ver en el nivel 4 y en el nivel 4 tenemos entonces bien referenciados esos elementos. Vamos a apagar, vamos a ver si aquí ya tenemos apagado el link, lo vamos a apagar, OK, y ya se encuentran entonces apropiadamente esos elementos de rejilla. ¿Qué es lo que ocurre? Puede que en esta situación o que en otra situación nosotros tengamos esta condición, ¿sí? En la cual los niveles se encuentren por debajo del elemento de nivel y lo que va a ocurrir es lo siguiente, que nosotros no vamos a tener entonces acceso a la información. En este caso me está generando el acceso, vamos a ver, vamos a bajarlo un poco más, ese nivel 4 y miren entonces lo que ocurre, ¿sí? Lo que ocurre es que directamente los elementos que se encuentren por debajo del nivel no van a poder visualizarse, simplemente tenemos que hacer entonces lo que acabo de hacer para dejarlos de visualizar y es subirlos hasta el punto entonces que corten ese nivel, ¿sí? Para poder visualizarlos. Acá recuerden que se están viendo entonces los niveles que son de arquitectura y luego los de estructura. Entonces en este caso simplemente tenemos que generar esa intersección entre esos dos elementos de referencia para poder visualizarlos dentro de nuestra planta.
Vamos simplemente a cerrar estos elementos acá. Y ahora vamos a proceder entonces con el copiado de los elementos estructurales, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos irnos a una vista tridimensional, como les parezca más cómodo trabajar esos elementos, ¿sí? Miren que aquí ya tenemos algunos de esos puntos que se han visualizado. Esto simplemente es una visualización. Este es el link, ¿sí? Simplemente lo tenemos activado a través de unas opciones de visualización. Tendríamos que seleccionar entonces otras configuraciones de visibilidad para poder entonces tener nosotros acá esos elementos, ¿sí? Entonces aquí nosotros tendríamos que seleccionar para visualizar los elementos arquitectónicos y ya vendrían entonces a mostrarse cada uno de ellos en mi proyecto, ¿sí? Para yo luego poder generar entonces la copia efectiva de cada uno de ellos. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es que debemos garantizar que nos aparezcan los elementos que necesitamos copiar, ¿sí? En nuestro caso requerimos que aparezcan los elementos de columnas. Vamos a ver entonces porque posiblemente se encuentren bloqueados acá, miren, ¿sí? En el tema de posibles pues, visualizaciones de gráficos. Entonces simplemente vamos a darle en que nos muestre esas columnas. Vamos acá a desplazar un poco esto, le damos a aplicar y miren que ya aparecen entonces esos elementos de columna, ¿sí? Ok, son simplemente algunas selecciones de visualización que tenga nuestra plantilla, ¿vale? Entonces para este caso lo que vamos a hacer es iniciar el copiado de esos elementos de columna, ¿sí? Vamos a la pestaña nuevamente de Collaborate, Copy Monitor, Select Link, seleccionamos el link y lo que vamos a hacer entonces nuevamente es a las opciones de configurado, ¿vale? Entonces, para nuestro caso lo que podemos hacer es venir a columnas, ¿sí? Y miren que tenemos dos opciones. ¿Esto por qué? Porque puede que nosotros vayamos a trabajar algún proyecto que también venga de la disciplina estructural para otras disciplinas, ¿sí? Entonces, en nuestro caso podemos seleccionar columnas que las columnas que solamente tienen el nombre, el nombrado de columna son elementos arquitectónicos o columnas estructurales, ¿sí? Structural columns. En este caso tenemos columnas porque proceden pues del elemento arquitectónico y lo que vamos a hacer es directamente seleccionar entonces el tipo que requerimos que sea el que se copie, ¿sí? Para nuestro caso es un poco más óptimo. Entonces, para el copiado de columnas, en nuestro caso es un poco más óptimo seleccionar el tipo original, ¿sí? En caso tal de que nosotros no tengamos como tal creado dentro de nuestra plantilla esos elementos estructurales que vamos a utilizar. Entonces, simplemente vamos a seleccionar y podríamos decirle entonces que copie el original, ¿sí? O que directamente no copie ese elemento original. En esta situación, nosotros requerimos entonces de que los elementos que tenemos definidos sean estructurales, ¿sí? En este caso vamos a seleccionar este elemento de acá, ¿sí? Una columna de concreto rectangular y vamos a hacer el mismo proceso para el resto de las columnas. Ok. Entonces vamos a ver estas opciones que tenemos por acá de columnas estructurales no las tenemos que tocar aún porque pues las columnas que vamos a trabajar son arquitectónicas. Entonces damos OK y lo que vamos a hacer en este caso es simplemente seleccionar esos elementos de columna para copiar. Entonces vamos a darle copy múltiple, lo seleccionamos nuevamente todos los elementos y lo que hacemos aquí en este caso es filtrar la información. ¿Sí? Vamos a decirle entonces que solamente nos traiga las columnas. Ok, recuerden, hemos finalizado el copiado, vamos a darle finalizar. Aquí entonces miren que ya nos da el aviso de que se está generando una copia de esos elementos. ¿Sí? Miren que está pues ese elementico allí, vamos a darle que nos lo deje visualizar con sombreado. Entonces están esos elementos que nos muestran que se ha generado una copia y luego son elementos que vamos a poder monitorear en nuestro modelo. ¿Sí? Si hay alguna modificación en el modelo arquitectónico, lo que va a ocurrir es que va a haber un aviso de que se está generando. ¿Sí? Vamos a ver este símbolo que entonces nos muestra que se está copiando esa información que estamos trabajando. Entonces en este caso aún no se ha copiado, simplemente vamos a darle escape.
y vamos a darle finalizar para que se finalice ese copiado. Entonces vamos simplemente en este caso a apagar el link y miren esos elementos de columna que se copiaron entonces efectivamente del modelo arquitectónico, ¿sí? Esto es bastante útil entonces, como les mencionaba, para evitar reprocesos y que pues vamos a poder trabajar esos elementos. Luego miren que estas son columnas estructurales, ¿sí? Ya vienen como una columna estructural, ya no son arquitectónicas. ¿Cómo nos damos cuenta? En el material, ¿sí? Miren que acá en el material nos está dando una mención de que es una columna estructural e inclusive dentro de las mismas propiedades de los elementos arquitectónicos, las columnas tienen muy poca información, ¿sí? Entonces simplemente vamos a decirle que nos muestre nuevamente todos los elementos que no se han copiado. Y lo que vamos a mirar entonces ahora es esa variación que nosotros podemos tener con esos elementos en caso tal de que se haga una modificación de los proyectos que tengamos vinculados a estos con el link, ¿sí? Entonces simplemente vamos a guardar como proyecto, lo vamos a poner en nuestro escritorio, se va a llamar estructura casa, ¿sí? Vamos a guardar por acá en el escritorio. Esto no es lo más apropiado, pero es simplemente por la facilidad del ejercicio. Entonces vamos a guardar en el escritorio y ahora lo que vamos a hacer es a cerrar nuestro proyecto, ¿sí? Y generar modificaciones en la arquitectura. Entonces voy a abrir el proyecto de arquitectura. Sí, acá simplemente le podemos decir que ignore esos links que se tienen, son unos links de un CAD, entonces no hay mucho inconveniente. Simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a modificar un elemento, lo vamos a guardar y vamos nuevamente a venir a verificar si se ha generado entonces o no el cambio en nuestro proyecto de estructuras. Vamos entonces a Floor Plan, nivel 1, y lo que vamos a hacer es que vamos a correr todo este eje para que entonces cada uno de esos elementos que ya se encuentran como tal referenciados a ese eje se modifiquen, ¿sí? Entonces simplemente lo voy a desplazar 3 metros, ¿sí? Y miren lo que ocurre, todas las columnas vienen con esos elementos, entonces simplemente vamos a dejarlos allí, ¿sí? Nuevamente vamos a copiarlos, vamos a darle un desfase de 3 metros, vamos a decirle que haga entonces el proceso de un join que sería como desagrupar esos elementos que estaban pues unidos. Y ahora lo que vamos a hacer es aguardar y luego abrir nuestro proyecto de estructura, ¿sí? Para visualizar la información allí modelada. Entonces simplemente vamos a estructura y lo que va a ocurrir es que va a salir un aviso que estamos generando una modificación entonces dentro de nuestro proyecto, ¿sí? Miren que acá hay un proceso de revisión que nos está vinculando, podríamos entonces simplemente visualizarlo y miren que acá nos dice qué es lo que se está cambiando, ¿sí? Hay algunos elementos de la estructura de arquitectura que se están cambiando. En este caso, vamos a verlo dentro del mismo elemento. ¿Sí? Vamos a darle OK. Y ahora lo que vamos a ver entonces es que esos elementos del link se han desplazado, ¿sí? Pero dentro de nuestro proyecto no se ha generado ese mismo desplazamiento. Vamos a ocultar el link. Miren que esas columnas se encuentran en la zona que nosotros habíamos definido. Entonces, para poder referenciar esos elementos, lo que vamos a hacer es venir a la pestaña Collaborate y luego vamos a ver en Coordination Review, ¿sí? Acá en Coordination Review lo que vamos a ver entonces es que se han generado unas modificaciones, ¿sí? Vamos a darle Select Link, lo seleccionamos y vemos entonces que aquí nos muestran algunas acciones que se han generado para las rejillas y para las columnas estructurales, ¿sí? Que serían en nuestro caso las que se tendrían que modificar. Entonces vamos a ver. Acá nos muestra esos elementos que se modificaron, ¿sí? La rejilla número 3 y este sería pues el ID que genera normalmente Revit. Nosotros, ¿qué podríamos hacer? Podríamos aplicarlo a nuestro proceso que tenemos ya vinculado como tal, ¿sí? Acá dentro del movimiento de rejilla lo que podemos hacer es seleccionar entonces la acción que vamos a hacer. La podemos rechazar, la podemos simplemente aceptar y la podemos también modificar conjunto a nuestro elemento de rejilla que tengamos en este proyecto, ¿sí? Vamos a hacerlo con las columnas para que vean entonces lo que ocurre, ¿sí? Acá tenemos las columnas estructurales
Eh, lo que vamos a hacer entonces es directamente seleccionar ese elemento que tenemos y vamos a aceptar ese cambio y lo vamos a mover, ¿sí? En este caso la vamos a aplicar y miren lo que ocurre, ¿sí? Ese elemento se modifica a donde nosotros entonces hemos generado ese desplazamiento dentro de nuestro archivo de arquitectura. Vale, entonces por hoy creo que ya por temas de tiempo vamos a dejar hasta ahí y recuerden que ese procedimiento lo podemos ejecutar con los demás elementos que se encuentran allí posiblemente para la generación de las copias, que nos quedarían faltando entonces simplemente los muros y los pisos, ¿sí? Los suelos o losas. En este caso es muy simple, el que es un poco más complejo es el de elementos de columna, pero va a funcionar exactamente de la misma forma, ¿sí? Acá simplemente vamos a darle OK. Voy a mostrarles antes de finalizar entonces el live y lo que vamos a hacer es que nuevamente vamos a Collaborate, Copy Monitor, Select Link, vamos a seleccionar el link, damos a opciones y vamos a mirar entonces que en muros pues lo que vamos a tener es el mismo sistema de copiados de los elementos que vamos a poder generar entonces, ¿sí? Vamos a poder seleccionar un nuevo tipo e igualmente podemos hacerlo en el proceso de copiado de los elementos de suelos, ¿sí? O losas. Entonces allí tenemos esas opciones, ¿vale? Espero entonces que esto les sirva de mucho en el proceso entonces de generación de proyectos y esperamos entonces tenerlos nuevamente en los próximos live. Muchas gracias a todos, un feliz día, hasta luego.